Primer punto, implementación del siguiente diseño. Entonces me dice, se desea diseñar un sistema de control de luminosidad en un espacio de una oficina. Esta oficina cuenta con 5 sensores de luminosidad y la unidad de luminosidad es el lumen. Entonces, como vemos, aquí tenemos los 5 sensores dentro de la oficina. Estos sensores están ubicados estratégicamente para medir la luminosidad en todo el espacio. Se cuenta que cada sensor cuando supera los 80 lumens da un 0 lógico y cuando está por debajo de este valor da un 1 lógico. Se desea controlar la luminosidad abriendo la ventana del espacio, que es esta como vemos acá, y esta se abre con un 0 lógico y se cierra con un 1 lógico. Entonces debemos mostrar en un display 7 segmentos del tipo ánodo común el porcentaje de luminosidad del espacio, sabiendo que cada sensor aporta igual porcentaje de luminosidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sensor por encima de 80, este sería el 20%, dos sensores el 40%, tres sensores el 60% y así sucesivamente. Si tenemos que el espacio tiene más de 50% de luminosidad, la ventana se cerrará y si está por debajo, esta se abrirá. Entonces la ventana se abrirá. Entonces lo primero que hicimos es calcular mi tabla de verdad. Entonces esta tabla de verdad cuenta con la luminosidad en porcentaje, el valor que me da cada sensor, como son 5, y esto lo vamos a expresar en 3 display porque, por ejemplo, aquí son tres números porque esa es en porcentaje, entonces sería 100. Aquí pues estos son 2, pero sabemos que aquí quedaría 0.80, 0.80, 0.60. Y el último columna es el de la ventana, si esta se abre o se cierre según la luminosidad. Entonces, tenemos que cuando están todos los sensores en cero, la luminosidad es del 100%. Entonces, en mi display, aquí lo expresamos en número BCD, entonces sería el número 1. Entonces, el número 1 en BCD es 0001. El display 2 y el 3 son 0, entonces 0 y 0. Aquí un detalle es que como ven todos terminan en 0, entonces el display 3 siempre va a estar en 0. La ventana está en 1 porque me dice que esta se cierra, porque o sea hay mucha luz, entonces se cierra la ventana, está en 1. Y así lo hicimos para cada uno. Entonces, para el 80, entonces aquí como vemos tengo un sensor. Aquí el display 1 solo tiene pues este que es 1 porque es el 100 y el resto todos son ceros. Entonces todos los números son 0 menos este. Entonces, como vemos, me saldrá 1, 2, 3, 4 mapas porque el del final siempre es 0. El display 3 siempre es 0 y el quinto mapa sería el de la ventana, que es este. Entonces tenemos que hacer 5 mapas. Entonces, como vemos, mi primer mapa pues me quedaría así, que solo es con un 1 cuando ese está en 100. El segundo mapa sería este, que es el del display 2, la primera entrada. Este es el mapa del display 2, la segunda entrada. Todo esto lo agrupé por unos en mapas de 5 variables. Y el display 2C, la tercera entrada del display 2. Y por último tenemos la ventana, que esta me dice si se abre o se cierra según la cantidad de luminosidad. Entonces ya tenemos todas estas funciones que hice después de calcular los mapas. Entonces estas son las que tenemos que implementar en el Proteus y saber si fueron calculadas de manera exitosa. Entonces esta ventana la voy a expresar por medio de un LED. Si enciende o se apaga, entonces ahí está el 0 lógico o el 1 lógico, si se abre o se cierra, dependiendo de la luminosidad. Y por medio de 3 displays que me indican el porcentaje de luminosidad que sería este. Entonces vamos a implementarlo. Bueno, esta es la implementación de mi circuito después de calcular pues, las funciones de los mapas. Y aquí es esto, la parte de la ventana, si esta se abre o se cierra. Entonces, comenzamos aquí con este. Entonces, este era el mapa de un solo uno, el primer mapa. Entonces, bueno, aquí tiene mi display 7 segmentos ánodo común
va conectado al 7447. Este como siempre va a ser 0 porque si se acuerdan daba 100, 60, 80. Siempre el último número daba 0. Entonces aquí conecté pues las entradas a 0 y aquí 1. Como esa no común, entonces en 1 se apaga, que sería la del centro. Y siempre este va a permanecer en 0. Y este pues va conectado sí a las distintas funciones que acabo de calcular. Entonces como ven, aquí me está dando 100% de luminosidad porque están los 5 sensores marcando 0. Entonces vamos bien. Entonces, ¿qué pasa si yo oprimo un sensor me marca diferente? Entonces, si lo oprimo, vemos que me da el 0,80. O sea, hay 80% de luminosidad y esto es correcto porque era 20% por cada sensor. Entonces 20, 40, 60 y 80. Si prendo otro, digamos este, me marca 60 porque tengo dos en 1 y 3 en 0, o sea 20, 40 y 60. Si otro sensor me está marcando, entonces me marca 40% de luminosidad. Si pongo otro, el 20% de luminosidad. Y si están todos encendidos, entonces es 0% de luminosidad. Entonces ahí en ese momento tendría que abrirse la ventana. Entonces vamos a ver qué pasa con la ventana. Entonces, como vemos, la ventana está en un 0 lógico. El texto me decía que cuando era un 0 lógico, la ventana se abría. Entonces vamos aquí a jugar también con esto. Como vemos, tengo un 20% y la ventana está en 0. Esta me decía que cambiaba en un 50%. Entonces hagamos la prueba. Si tengo un 40%, esta sigue igual. Pero si le agrego otra, marcaría 60. Entonces debería cambiar. Entonces vamos a mirar. Como vemos, hay 60% de luminosidad y la ventana cambia, o sea, o se cierra o se abre. Entonces está bien. Si pongo otro, pues hay 80% de luminosidad y la ventana todavía sigue igual. Entonces, pues si sigo, todavía hay 60% de luminosidad, la ventana está bien. Y si apago, entonces esta se apaga. Entonces está bien el Proteus. Como vemos, el display funciona a la perfección, marca el porcentaje de cada sensor y la ventana funciona según los cambios del 50%. Entonces, si hay 50% más o menos, entonces esta se enciende o en el caso real se abriría o se cerraría. Segundo punto, solo realiza el diseño de los mapas del siguiente circuito y no es necesario implementarlo en Proteus. Entonces me dice, da la siguiente expresión, haya la mínima expresión posible de la misma. Esta la vemos agrupar por ceros. Entonces me dan la función, me dan los max términos, que serían las 0 en estas posiciones, y mi donor care, que son las X en estas posiciones. Entonces agrupamos nuestros mapas y me queda de la siguiente manera. Entonces vamos a tomar 4 grupos o 5 aleatorios y los vamos a explicar de cómo se obtienen. Entonces tomemos, por ejemplo, empecemos con este moradito. Entonces, como vemos, tenemos este grupo en todas las esquinas. Como lo vemos, no comparte ni con sus grupos aledaños, que sería el de la derecha y el de abajo, no comparten las mismas posiciones. Entonces este grupo me quedaría D más F más A más B. Entonces el A y el B, como vemos, tenemos la posición A 0 y B 0. Esto es lo contrario, como estamos agrupando por ceros, es lo contrario a cuando agrupamos por unos. Entonces cuando es 0 va sin negar. Y esta no lo expresamos con multiplicación, sino como una suma. Entonces me queda D más F, que sería este que comparte, como vemos, comparte el 0 y el 0. Y por la parte horizontal comparte solo el F. Vamos a tomar, por ejemplo, este que me llamó mucho la atención, que fue el marrón. Como lo vemos, tenemos el 0 y el 0, pero la ventaja que tiene este es que están todos los mapas. Entonces, como vemos, lo tenemos acá con X y 0, con 0 y 0 y con 0 y 0. Entonces, este mapa me va a quedar bastante simplificado. Entonces, la función de esta me quedaría denegado, porque como vemos, comparte es el 1 y cuando es 1 da negado.
más E negado, porque está en la parte horizontal, comparten el 1 y además comparten el 0, pero este va sin negar, no lleva ni A ni B porque está en todos los mapas. Otro grupo interesante fue este verde, porque también está en todos los grupos. Este lo agrupé, sí, aquí por la flexibilidad de los mapas, y me quedó C negado más D negado más F. C negado por estos dos, el 1 y F porque solo comparten el 0. Otro fue este 8. Entonces este grupo de 8, también me quedó bastante reducido, que sería... otra cosa es que, por ejemplo, este 8 no lo tengo ni acá ni acá, entonces lo podía agrupar en este grupo, entonces me quedaba D negado, como vemos comparten el 1, no comparten ningún horizontal porque ninguno se repite, y comparte el A negado y el B negado porque estamos en unos. Otro grupo, por ejemplo el azul. Este grupo puede estar aquí también con el naranja, pero no los podemos agrupar igual debido a que estos están en diagonal, entonces esto es prohibido. Entonces este grupo, como es tan corto, de solo dos ceros y no se agrupa con ninguno, entonces me queda siempre un poco largo, que se daría C más D más F negado, comparten el 1, el C y el D es la parte vertical, el A0 entonces va sin negar y el B negado porque es 1. Y la solución de toda la función de este mapa de 6 variables es la siguiente, que consta pues de 9 funciones individuales que conforman una sola.